Entonces, tenemos una pregunta de una de sus compañeras, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la pregunta era la siguiente, era acerca del ejercicio de los modelos atómicos, el cuestionario 2.3.4, y entonces estaba hablando de esta situación problemática, era la pregunta 3 en este caso, que decía, o que dice lo siguiente: en un sistema de dos conductores esféricos aislados, el conductor 1 inicialmente tiene una carga de 1 microcoulomb y tiene un radio de 1 metro, y el conductor 2 inicialmente tiene una carga de 2 microcoulombs y un radio de 0.5 metros. Entonces los conductores se conectan por un cable y luego alcanzan el equilibrio electrostático y luego se retira el hambre. ¿Cuál sería la carga total? ¿Cuál será la carga total en cada uno de los conductores para quitar el cable conector? Entonces, lo interesante de este problema es entender, porque ella decía, bueno, no sé cuáles son las leyes fundamentales sobre las cuales trabajar. Que eso tal vez sea lo más importante de todo. Una vez que uno tiene un esquema de la situación problemática sobre la cual uno está trabajando, lo más interesante es siempre entender qué es lo que cuáles son las 2 o 3 leyes fundamentales que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema. Recordemos que luego de entender estas leyes fundamentales, probablemente sea algo bastante sencillo. Entonces, creo que entendí mal cómo había que hacerlo, cómo había que plantearlo. Entonces, lo importante y lo fundamental es que tenemos dos elementos conductores, dos cascarones conductores. Yo voy a simplemente construirlos, ¿sí? Uno es más grande que el otro y están lo suficientemente alejados, ¿sí? Fíjense que eso es algo que si bien lo da como para entenderlo, no lo dice específicamente. Dice: los conductores esféricos se encuentran aislados. Entonces, aislados lo que significa realmente es que cuando se encuentran a una distancia tan grande uno con respecto a otros, ¿sí? Que los campos eléctricos y la inducción de cargas eléctricas no se influyen entre sí. Eso quiere decir que yo puedo considerar al sistema creado por este propio capacitor como un sistema propio, ¿sí? Un sistema aislado del otro sistema, ¿sí? En este caso que sería el sistema 2. Este sistema 1 lo que tiene entonces en particular es que tiene una cierta cantidad de carga, ¿sí? La cierta cantidad de carga se distribuye uniformemente en la superficie. Recuerden que en todos los elementos conductores las cargas encuentran su equilibrio cuando se ejercen fuerzas electrostáticas entre sí. Como siempre son cargas del mismo signo, las fuerzas son fuerzas repulsivas y entonces se empujan siempre hacia afuera de los conductores eléctricos hasta encontrar, ¿sí?, una distribución del tipo uniforme. Eso porque el conductor es un elemento del tipo uniforme e isótropo. Y entonces, en este caso, en este capacitor en particular, que sería el 1, lo que tenemos de datos es que hay 1 microcoulomb de carga total, y lo que tiene es que este radio, ¿sí?, vale 1 metro. El radio es simplemente la distancia que hay internamente, ¿sí?, propia de ese conductor. Lo mismo le sucede a 2, ¿sí? Yo dibujé una cierta cantidad de cargas, pero en verdad 2, fíjense que por tener mayor cantidad de carga y tener un menor radio, lo que le va a suceder particularmente es que tiene muchísima más densidad de carga, ¿sí? Tenemos en el primer caso 1 microcoulomb dividido 4pi radio al cuadrado, que sería la superficie en ese caso, ¿sí? Y en el otro caso tenemos 2 microcoulombs dividido 4pi radio al cuadrado, o sea que tendríamos una densidad de carga muchísimo mayor en el caso 2 que en el caso 1. Pero bueno, lo único que uno está haciendo en estos casos es simplemente representativamente armar este tipo de problemas. Entonces, en este caso hay 2 microcoulombs, ¿sí? Y voy a cambiarle la sensibilidad del mouse porque para esto me sirve mejor. Medio segundito. Mouse. No, esto doble. There you go.
mucho. Ahora sí. Gracias. Bueno, y entonces la otra opción, 0.5 radio, sería 0.5 metros, ¿sí? La distancia. Entonces, lo que hay que entender particularmente es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos sistemas va a tener su propio campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico va a ser un campo eléctrico para todo este elemento, va a ser un campo eléctrico saliente, ¿sí? Radial, del tipo uniforme, serían esféricos. Y entonces, lo que cada uno va a tener particularmente es tener su propia distribución de campo de los dos tipos de campos, del campo eléctrico y del campo de potenciales eléctricos. ¿Sí? Entonces, lo que nos serviría para entender cuáles son las dos ecuaciones que nosotros vamos a utilizar con respecto a esta primera situación inicial, ¿sí? Yo lo voy a calcular, pero si bien no lo necesitaría para calcularlo directamente. Entonces vamos a iniciar e ingresar una lista con todos los datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es 1, ¿sí? 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿sí? Este sería los microcoulombs que estamos teniendo nosotros de la carga Q1, y después tendríamos el radio 1, que es 1 metro, y tenemos exactamente lo mismo, pero con 2. Entonces, copiamos, pegamos y vamos adecuando nomás. Entonces, Q2 en vez de ser 1, esto es 2 por 10 a la menos 6, el radio en vez de ser 1 es 2, es 0.5. Estos son los únicos datos que nos da a nosotros el problema y que nos piden en ese caso encontrar ciertos parámetros. Entonces, lo que yo voy a calcular ahora particularmente, que es para que entendamos qué es lo que nos está pasando, es en calcular cuánto valen el potencial de cada uno de estos, de estas configuraciones. Recordemos que los potenciales eléctricos de estas configuraciones de carga son circunferencias concéntricas con las esferas iniciales, ¿sí? Tanto para uno como para otro. A mí no me salieron tan esféricas, pero bueno, ustedes se darán cuenta. Y para cualquier tipo de simetría esférica, nosotros podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que nosotros tenemos de Gauss. Recordemos que para encontrar una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que nosotros encontrábamos era menos la integral de E por diferencial, en este caso del radio, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros utilizamos, primero para encontrar el campo eléctrico, Gauss, era una distribución esférica, y las distribuciones esféricas son iguales que las cargas puntuales, o lo podríamos tratar como si fuese una carga puntual, y entonces nosotros podíamos resolver este integral como lo siguiente: el potencial en el infinito, ¿sí? Y el potencial siempre en el punto R, particularmente de esta integral, la integral entre el radio tendiendo a infinito y el radio tendiendo a los radios de cada una de estas esferas, ¿sí? Ahí está el signo menos de ser el gradiente de los potenciales, de la distribución del campo eléctrico. Que las distribuciones de los campos eléctricos eran siempre las mismas. Q en verdad era K por Q, ¿sí? La constante electrostática, 9 por 10 a la novena, K por Q, dividido en este caso el radio al cuadrado, y en este caso diferencial de radio. Cuando nosotros encontrábamos estas distribuciones de carga, resolvíamos estas integrales, nos quedaba que el potencial del infinito para cualquier tipo de distribución de carga que sea finita, o sea, carga que sea finita quiere decir que yo estoy teniendo 1 coulomb, 2 coulombs, 3 coulombs, todo pero acotado. Hay una cierta cantidad de carga dentro de mi problema que yo la puedo tener determinada. Mientras que tener una distribución de carga infinita podría ser el caso de un plano infinito, una línea infinita de carga, en donde nosotros no podemos asumir que el potencial del infinito sea cero. Entonces, el potencial para un cierto radio R para estas distribuciones de carga nos quedaba simplemente K por la carga Q dividido, en este caso, ¿sí? El radio. Y después se podía extrapolar esto a esta ecuación
¿sí? A una sumatoria para el caso que uno tenga un conjunto discreto de partículas, o se podía esta fórmula extrapolar a una ecuación integral, ¿sí? Donde teníamos que el potencial de una distribución de carga finita era K por la integral, ¿sí? Del diferencial de carga dividido el radio, ¿no? Pero todo parte, en este caso, de esta ecuación fundamental para el cálculo de los potenciales eléctricos. Creo que había algunos de los problemas, creo que en la unidad pasada de electrostática, que fue lo que nosotros utilizamos. Entonces, voy a agregar un valor más, en este caso dentro del listado, que sería el valor de K, porque no lo teníamos ingresado. K 9 por 10 elevado a la novena. Perfecto. Son todas las unidades que nosotros sí ahora necesitamos. Entonces, lo que yo voy a calcular ahora, simplemente es para mostrarlo, es el cálculo de los potenciales. Cálculo no. Iniciales de ambos, ¿sí? El cálculo de los potenciales iniciales sería el potencial del elemento 1 inicial, ¿sí? El potencial del elemento 1 inicial va a ser la constante electrostática K por esta constante Q1, en este que nosotros llamamos, ¿sí? Dividido el radio R sub 1. Y entonces este potencial inicial me devuelve que vale 900, como estamos utilizando siempre, yo lo recomiendo todo en unidades del Simela, ¿sí? Lo que nosotros estamos calculando acá son 9000 volts. Lo mismo podemos hacer para B2, simplemente estoy haciendo este cálculo, que nosotros no lo necesitamos para la resolución del problema, para que entendamos cuáles son las dos propiedades que nosotros vamos a utilizar dentro del mismo. Fíjense que en este caso, el potencial 2, ¿sí? Lo que tiene es un potencial más grande, vale 36.000, ¿sí? Fíjense que lo que habíamos hablado era que la distribución de cargas en 1 era mucho más liviana que la distribución de carga en 2. Se podrían hacer cálculos de esos sigmas si nosotros quisiéramos, no hay problema, no lo necesitamos ahora, pero así como la distribución de cargas es mucho más densa en 2 que en 1, los potenciales, al ser una esfera mucho más chiquitita también, es mucho más intenso el campo eléctrico, ¿sí? Y que tiene una distribución de carga mucho más densa, es mucho más intenso el campo, ¿sí? Y también los potenciales eléctricos. Entonces, lo que nosotros nos encontramos particularmente dentro de este problema es que tenemos un problema de desequilibrios, ¿sí? Tenemos un problema de desequilibrios, de cargas eléctricas dentro de nuestro problema, y también tenemos un desequilibrio de potenciales dentro de nuestro problema. ¿Por qué tenemos estos dos desequilibrios? Bueno, primero porque uno tiene 1 microcoulomb y otro tiene 2 microcoulombs, ¿sí? Y después que uno tiene 9000 volts de potencial eléctrico y el otro tiene 36.000 volts de potencial eléctrico. Y entonces van a ver que con este paralelismo a ustedes se les va a aclarar todo el panorama que nosotros tenemos. Entonces, imagínense que nosotros estuviésemos conectando dos tanques de agua. Y entonces nosotros tenemos un tanque de agua que es mucho más denso, tiene mucha más superficie y una poca altura, y nosotros lo estamos conectando con un tanque de agua que es mucho más alto, ¿sí? Y está mucho más lleno. Que sería el caso particularmente de este problema, de esta situación problemática. Uno tiene menor cantidad de materia, ¿sí? La materia sería la cantidad de agua en el caso de los tanques, pero la materia podría ser la carga eléctrica en el caso de los elementos conductores. Entonces, particularmente, ¿qué es lo que sucedería si yo conecto estos dos tanques a través de algún tipo de tubería? Y bueno, hay dos cosas que van a suceder. Vos tenés dos presiones. En el caso de los tanques tendrías dos presiones, la presión atmosférica y la presión de los niveles de agua. En el caso de la electrostática vos no tendrías algo similar a entender la presión atmosférica, porque no hay alguna fuerza externa. ¿Sí? La presión atmosférica viene de sumar todo el aire, ¿sí? toda la presión de todas las moléculas de aire. Y en el caso de la electrostática nosotros siempre trabajamos en el vacío y trabajamos los casos en donde no hay otras cargas disponibles salvo los dos tanques. Entonces, si nosotros lo quisiéramos comparar exactamente, lo que nosotros tendríamos que comparar particularmente es solamente los dos tanques de agua y sus presiones iniciales. Y entonces lo que nosotros tendríamos es
cuando nosotros conectamos dos tanques de agua, el pasaje de agua del tanque que tiene mayor presión, que sería el que tiene mayor masa condensada en la parte alta, ¿sí? Y ese pasaje de agua hacia la parte del tanque que tiene menor cantidad de presión. Y lo mismo nosotros vamos a ver dentro de nuestro problema. Lo que nosotros deberíamos observar dentro de nuestro problema es el pasaje de carga eléctrica del elemento 2 hacia el elemento 1. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, lo que sucede particularmente es que uno los conecta mediante un elemento conductor y el elemento conductor lo que puede hacer es transportar cargas eléctricas, ¿sí? Moverlas desde un lado, ¿sí? O después se pueden volver a aislar eléctricamente. Pero entonces lo interesante de entender dentro de mis problemas es cuáles son las ecuaciones que yo puedo plantear dentro de estos problemas. Al igual que nosotros lo plantearíamos en fluidodinámica, digo fluidostática, porque son dos situaciones estáticas que estamos comparando ahí, básicamente sería la conservación de la masa. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar como dentro de las ecuaciones es la conservación de la carga, ¿sí? La conservación de la carga quiere decir que la carga inicial tiene que ser igual a la carga final de todo el sistema, ¿sí? Recordemos que nuestros sistemas son los dos elementos, ¿sí? Que están aislados del medio, ¿sí? Del resto del universo. Este es el primero de las dos ecuaciones, y la segunda de las dos ecuaciones que nosotros deberíamos utilizar es particularmente la ecuación en donde nosotros tenemos que equiparar lo que serían las presiones internas para nuestro problema de hidroestática. Nuestro problema de hidroestática, lo que nosotros tendríamos que igualar es, o sea, la transferencia de masa va a terminar cuando la cantidad de agua que se haya transferido desde uno hasta otro logra que dentro de ese tubo que está interconectando los dos elementos se equiparen directamente. Entonces, cuando esas dos presiones están equilibradas, lo que sucede es que no hay más transferencia de uno a otro de los cuerpos. Y entonces, ese mismo tipo de concepto, en donde las presiones son iguales, lo podemos extrapolar y pasar en este caso a nuestro problema de electroestática o de capacitores, porque podrían ser dos capacitores particularmente, este tipo de problemas. Entonces, lo interesante es entender que lo que nosotros vamos a plantear es que el potencial final de mi elemento 1 tiene que ser el potencial final del elemento 2. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que plantear. Si uno arma estas ecuaciones, ¿sí? Fíjense que obtendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo único que hay que hacer es resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La carga inicial nosotros ya la conocemos, es la carga Q1 inicial, que lo llamamos, a ver si está Q1 o... le vamos a poner una letra I a esto. Q1 inicial y Q2. Bueno, podemos dejar Q1 y Q2 como las iniciales y le ponemos la final ahí, simplemente como para que nos quede con las mismas letras que ya teníamos. Q1 más Q2, que sería la carga total que nosotros tenemos dentro del sistema, tiene que ser igual a Q1 final, ¿sí? Más Q2 final. Eso quiere decir que no hay carga que ni se crea ni se destruye dentro de esta situación problemática. Y entonces lo que nosotros tenemos que armar también es la de los potenciales finales. Cuando están conectados estos dos elementos, ¿sí? Se equilibran sus potenciales eléctricos porque se transforman en un solo elemento, en un gran solo elemento conductor. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en nuestras casas los cables que nos transportan energía eléctrica de ciertos lados, lo que nosotros siempre tenemos en todos los puntos de esos cables, en la gran mayoría tenemos siempre la misma cantidad del potencial eléctrico, 220 volts, y entonces el potencial es una función que es transferible en ese caso en el espacio. ¿Cómo hacemos para calcular los potenciales? Y bueno, para calcular los potenciales finales, usamos esta ecuación que es para la simetría esférica, K por la carga 1 final, ¿sí? Dividido en este caso el radio 1, que es particularmente el mismo radio 1 que teníamos, y tendríamos K por la carga Q2 final dividido el radio 2. Y una vez que nosotros tenemos esto, ya está, es lo único que necesitamos para resolver este tipo de sistemas. Entonces,
vamos a ir a resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y si uno quiere resolver el sistema de ecuaciones, lo que podemos venir acá es resolver un sistema lineal, ¿sí? Podemos resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 y acá tenemos que escribir las ecuaciones 1 y las ecuaciones 2. Lo que yo tengo acá en este caso es Q1 más Q2, que es particularmente la ecuación que nosotros, las variables que le pusimos los nombres arriba, y entonces voy a ponerle Q1 final más Q2 final, que sería la primera de las ecuaciones que nosotros teníamos. Y la otra de las ecuaciones sería K, la constante electrostática, por Q1 final, dividido en este caso radio 1, y esto tiene que ser igual a K, bueno, podemos agarrar la misma ecuación y cambiar los valores 1 por los valores 2 directamente. 2, y estos los valores 2, ¿sí? Y en este caso las variables, ¿sí? Lo que yo estoy buscando de variable Q1 final, Q2 final, ¿sí? Fíjense que me devuelve los valores de mis ecuaciones, ¿sí? Si ustedes lo quieren, lo pueden hacer directamente con el comando linsolve, ¿sí? Linsolve es resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Lo que nosotros podemos pedirle para que se entienda qué son estos valores, lo que le podemos pedir es que me devuelva estos valores como numéricos, ¿sí? A ver si los tenemos. Y entonces, fíjense que en este caso, la carga del capacitor 1 final, ¿sí? Va a transformarse en este caso en 2 por 10 a la menos 6 y la carga del capacitor 2 final, ¿sí? Este problema es que mi capacitor, mi elemento conductor 2 le pasó un microcoulomb, ¿sí? Un microcoulomb al elemento 1. Y si uno quisiera poder chequear los potenciales, sería como para hacer un último cálculo nomás, ¿sí? O verificación. Recuerden que siempre en los problemas le preguntamos cuánto valen las cargas finales. Lo que podría verificar, ¿sí? Es verificar que el potencial 1 final es igual al potencial B2 final. Esto sería como el chequeo que nos conviene hacer dentro de estos problemas. Entonces, voy a chequear, ¿sí? B1 final chequeado, ¿sí? B1 final chequeado, voy a hacer estos cálculos, 2 por 10 a la menos 6, ¿sí? Que sería la carga, vamos a poner una K directamente, que es lo que también lo necesito, K por elemento dividido R1, perfecto. Fíjense que el potencial ahora me dio 18.000 volts y lo que podría hacer particularmente es lo mismo, pero el chequeo del potencial 2K por, en este caso, la carga 2 final, ¿sí? Dividido en este caso el radio R2, y fíjense que ambos potenciales me devuelven exactamente lo mismo. Entonces, para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Lo que nosotros necesitábamos hacer particularmente era entender estas dos ecuaciones, que son dos ecuaciones muy básicas, o sea, son dos principios de la naturaleza: la conservación de la carga, ¿sí? La conservación de los potenciales electrostáticos cuando nosotros estamos conectando dos elementos que son del tipo conductores. ¿Se entendió más o menos qué era lo que había que hacer? Imagino que muchos de ustedes ya, tal vez este problema, sí lo habían logrado resolver. Les traje dos situaciones problemáticas más para el día de hoy, a ver si tienen ganas de hacerlo. Vamos a salvar esto, a ver si les queda, y se los mando, se los comparto si les interesa. Después se los mando a todos. Les traje un sistema de capacitores equivalentes, ya que tenemos, pero distinto del que nosotros tenemos que resolver dentro de EduFlow. Como nosotros recordamos, lo que nosotros tenemos particularmente es algunos de todos los problemas para resolver capacitores. Les voy a pasar algún tipo de estrategias para resolver
problemas que están bastante buenas. Algunas cosas siempre a considerar cuando uno tiene que resolver este tipo de problemas. Que les traje este problema, ¿sí? En donde lo que nosotros tendríamos o lo que nos convendría hacer, ¿sí? En este problema lo que vamos a utilizar dentro de datos, ¿sí? Es que el sistema de potenciales, que la fuente a la cual nosotros estamos conectando todo nuestro sistema vale 10 volts y que todas las capacidades indistinto de los valores valen 1. Un microcoulomb podría serlo, un micro, lo que sea. Que en general no sé, son problemas para siempre asociar o entender cómo están funcionando las asociaciones de capacitores. Que a mí lo que me gusta hacer dentro de este tipo de problemas es entender no solamente las asociaciones de los capacitores per se, sino también entender cómo funcionan las distintas asociaciones eh, de las magnitudes de los capacitores. Nosotros tenemos tal vez dos magnitudes y una derivada de esas magnitudes. Las dos magnitudes que nosotros tenemos en general son la carga eléctrica y el potencial eléctrico, ¿sí? Y la magnitud derivada podría ser la energía electrostática. Cuando nosotros tenemos esas magnitudes particularmente, cuando están conectados en serie o en paralelo nuestros capacitores radicalmente distintos. Y entonces lo que siempre me gusta ir haciendo cuando está en para llevarlo a un sistema más simplificado de circuitos de capacitores, está muy relacionado con circuitos eléctricos. Si ustedes lo resuelven esto, pueden comprimir y descomprimir también circuitos eléctricos con resistores. Simplemente lo único que uno da vuelta es cómo se asocian las resistencias y cómo se asocian las capacidades. Eso porque uno terminó hablando. Hay una magnitud que una vez leyendo un libro de electrotécnica que dije, claro, por esto estaba pasando, que se llama elastancia, que es la magnitud inversa, así como está la resistencia y está la conductancia, y son magnitudes inversas. También está la elastancia, que la elastancia es la magnitud inversa de los capacitores. Y entonces, si nosotros hiciéramos las elastancias, la asociación de estas elastancias equivalentes sería exactamente igual a los exactamente iguales para todos. Pero bueno, no sucedió así, ya pasaron, no sé, 300 años de esto y bueno, lo que quedó es capacitancia, así que bueno, no podemos hacer nada contra eso. Así que capacitores equivalentes. Sirve para entender los capacitores equivalentes que es una estrategia de buscar cuáles son los puntos de conexión en común que uno tiene dentro del circuito eléctrico y de esa forma darme cuenta qué tipo de elementos están conectados en serie y qué elementos están conectados en paralelo. Entonces, para encontrar dónde están las conexiones dentro de mis capacitores, lo que yo tengo que buscar particularmente es dónde hay 3 o más conductores. Sencillo de ver. Entonces, podemos nosotros ir recorriendo las ramas dentro de nuestro circuito. Si nosotros vamos recorriendo las ramas dentro de nuestro circuito, cuando nos encontramos en alguna situación de ver algún tipo de nodo, lo que podemos hacer, que es tal vez lo cómodo, es dibujarle alguna línea con colores y de esa forma lo que nosotros podemos ir haciendo es particularmente, ¿sí? Mucho. Visualmente ya entender cómo están conectados mis capacitores. Entonces, tengo 3 conectores. ¿Sí? Lo voy a poner con el color rojo. Después sigo recorriendo mi circuito y llego hasta acá. Fíjense que tengo 1, 2 y 3 elementos entre la placa de C2, ¿sí?
Entonces tengo la placa de C2, podría tener acá, no podría, tengo acá otro de los nodos, sigo recorriendo mi circuito, ¿sí? Acá tengo, en este caso, llego hasta este nodo, donde tengo la placa de C6, la placa de C7 y tengo también la placa de C4, ¿sí? Y entonces acá también tengo otro de estos nodos, ¿sí? Y después sigo recorriendo mi circuito, lo sigo recorriendo hasta acá y tengo en este caso, en particular, la placa de C4, tengo la placa de C7, tengo la placa de C9 y tengo la placa de C5. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Están conectados entre sí. Una vez que ustedes armaron este tipo de construcción visual dentro de sus circuitos de capacitores, ya está. O sea, la parte de resolver el circuito equivalente es simplemente comprender las asociaciones que nosotros estamos realizando dentro de los capacitores. Porque una vez que nosotros ya lo realizamos y ya lo encontramos de esta forma, después solamente tenemos que ir asociando algunos capacitores equivalentes de formas más sencillas. Eso es todo lo que uno necesita hacer una vez que uno armó este tipo de construcción. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, para encontrar capacitores en paralelo, es encontrar dos capacitores o más que estén conectados entre los mismos nodos. Y de esa forma lo que nosotros vamos a tener son capacitores en paralelo. Entonces, ¿alguno encuentra algunos capacitores que estén conectados en paralelos? Bueno, que estén conectados exactamente a los mismos nodos, nosotros tenemos un solo juego de capacitores, que es el conjunto de capacitores C4, C7, porque después fíjense que todos los demás capacitores están conectados a nodos distintos. C5 está conectado al rojo y al amarillo. C2 está conectado al rojo y al verde. C6 está conectado al verde y al celeste. C7 al celeste y al amarillo, ¿sí? Que es exactamente igual a C4. Y C9 y C8, ¿sí? En este caso son los que están conectados a estos dos capacitores, al amarillo y al verde, a esos dos, no capacitores, sino nodos. Entonces, los capacitores en paralelo que nosotros tenemos, ¿sí? Son simplemente los capacitores, vamos a ponerlo así, CP, son el capacitor C4 más, estoy poniendo más simplemente, bueno, en verdad sí, capacitor, vamos a hacerlo así, entonces CP, que sería capacitores en paralelo, ¿sí? Vamos a llamar a esa capacidad C47, simplemente para ponerle algún tipo de nombre y poder identificarlo. Les conviene ser ordenados. Ser ordenados implica simplemente, pongo siempre el de menor nombre primero y después el de menor número después. C4, si estoy haciendo C4 y C7, C47. Como para ser ordenados simplemente les conviene. C4, ¿sí? Como son dos capacitores en paralelo, se suman las capacidades de C4 y C7, en este caso, dos capacitores de 1 microcoulomb, lo que me devuelven es un capacitor de 2 microcoulombs. Sencillísimo. ¿Qué tenemos más también dentro de estos elementos? No hay ninguna otra asociación de capacitores en paralelo. Ahora, ¿sí? Lo que nosotros sí tenemos en particular es una asociación de capacitores en serie. Para entender qué capacitores se encuentran conectados en serie, lo que nosotros necesitamos es recorrer ramas dentro de mi circuito de capacitores y ver que en una rama haya dos capacitores. Entonces, para recorrer ramas, arranco desde un nodo y llego hasta el otro de los nodos. Voy desde el amarillo hasta el rojo, solamente tengo el capacitor C1 y la fuente de tensión. Voy desde el rojo hasta el amarillo, tengo solamente C5. Voy desde el rojo hasta C2, hasta el verde tengo solamente C2. Desde el verde a C6, y ahora estos dos estaban en paralelo, o sea que si están en paralelo no están en serie. Lo único que tengo conectado en serie es esta rama diagonal que sería C8 y C9. Entonces, vamos a poner serie. Y para tener el mismo tipo de elementos, va a ser conectado esto C89, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos dos capacitores conectados dentro de una conexión serie, lo que nosotros podemos utilizar, cuando es 2 y es cómodo, lo que nosotros podemos hacer es el producto sobre la suma, y entonces lo que podemos hacer es C8
perdón, esto es C8 por C9 dividido C8 más C9. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de capacitores, en este caso, que son capacitores que tienen el mismo valor, siempre dos capacitores en serie del mismo valor me dan uno de la mitad directamente. Fíjense, acá me quedaría 1 por 1, me quedaría 1, y acá me quedaría 1 más 1, me quedaría entonces 1 dividido 2, o sea que me quedaría esto, 0.5 microcoulombs. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos la primer reducción de mi sistema de capacitores, lo que nosotros podemos hacer es, o lo que debemos hacer es lo que yo llamo la compresión del circuito de capacitores. La compresión del circuito de capacitores simplemente es redibujar el circuito para que nosotros podamos en particular reentender qué está conectado con qué dentro de mi circuito. Entonces, fuente de tensión, uno de los capacitores, el otro de los capacitores que nosotros teníamos acá, ¿sí? Acá voy a tener uno que sería el capacitor equivalente, acá voy a tener el otro de los capacitores equivalentes, acá voy a tener uno de los capacitores, y acá voy a tener, vamos a dibujarlo un poquito más abajo, el otro de los capacitores, y esto está conectado acá. La estrategia para resolverlo exactamente igual, de hecho hasta uno puede utilizar exactamente los mismos colores para hacer simplemente ordenado y darse cuenta de qué es lo que está en serie o qué es lo que está en paralelo con qué. Fíjense que en este caso podemos dibujar rojo, ¿sí? Esa primera conexión, verde esta segunda conexión, ¿sí? Fíjense que lo que nos sucedió es que el celeste que nosotros teníamos acá deja de ser este nodo que nosotros teníamos, ya no es más un nodo porque solamente no hay 3 cables o no hay 3 conexiones o más juntas. Esto se transformó ahora literalmente en una rama serie, y entonces lo que nos queda ahora es este otro que está conectado ahora en amarillo porque sí sigue habiendo 4 conexiones más. Entonces, ¿qué es lo que hay en serio, qué es lo que hay en paralelo ahora entre este tipo de capacitores? Todos los capacitores siguen siendo exactamente los mismos. Este capacitor sigue siendo el 1. Vamos a poner un poquito más de letra a esto, ¿no? Bueno, no me quedó otra más que ponerlo al máximo. Perfecto. C1, este va a ser C1, C2, sumo C1, C2, este es C89, que lo armamos recién, 89. Este es C47, simplemente para saber cuáles son los capacitores que nosotros teníamos. Este es C5 y este C6. Bien, tenemos todos nuestros capacitores. Recordemos que los únicos capacitores que cambiaron son los que tienen asociados 2 letras entre sí. Todos los demás siguen siendo exactamente iguales. Y entonces, fíjense que ahora la única asociación que nosotros podemos hacer es que, no tenemos ninguno de los capacitores en paralelo, porque fíjense que el capacitor C1 tiene una fuente conectada con C5, o sea, es una rama serie de 2 cosas. No hay ninguno de estos parámetros que nosotros podamos asociar directamente. Y entonces lo que nosotros tenemos es C entre el rojo y el amarillo C5, entre el rojo y el verde C2, entre el amarillo y el verde C89, y lo único que nosotros tenemos acá es este capacitor serie, ¿sí? Que entonces ahora nosotros lo vamos a llamar a ese capacitor serie, vamos a llamarlo C476. C476. Y entonces, C476 va a ser, en este caso, C47, ¿sí? Es una conexión serie de vuelta por C6 dividido C47 por C6. Y entonces, lo que nosotros podemos hacer, voy a salvar esto, voy a abrir una nueva ventana directamente mejor. Entonces,
Bueno, todo por 10 a la menos 6. Perfecto. Y entonces vamos a armar, no lo voy a hacer así, vamos a ir agregando los valores que nosotros ya necesitamos, simplemente de las cosas que nosotros fuimos ya utilizando. Entonces tendría el valor de C47. Perfecto. Entonces, C47 16. Tenemos este producto, suma, entonces C476. C47 por C6, todo esto. A mí me gusta siempre poner algunos paréntesis en Excel o en algunos lugares, ¿sí? Como para que se entienda bien qué es lo que uno está haciendo. Y además porque si uno hace esto, vamos a hacer producto dividido la suma. Y entonces, nada más, ¿sí? 0,66 sería esto, 0,66 por 10 a la menos 6. Tenemos ahí el valor directamente en microcoulombs. Entonces, micro 6,66 por 10 a la menos 7. 6,6 por 10 a la menos 7. ¿Hay algo más que nosotros podamos asociar ahora? No, si no hay nada más que nosotros podamos asociar ahora, nos queda hacer un pasaje de redibujar. Siempre hay que hacer estos pasajes de redibujar. Siempre conviene, simplemente porque es lo más ordenado, simplemente ir asociando de ciertos capacitores de a uno. En este caso, este es todo el capacitor que yo voy a tener ahora. Voy a ponerlo acá. Acá. Y tengo este capacitor en diagonal. Tendríamos estos elementos, C1, ¿sí? Este es C2, C476. 9, C5. Bien, si nosotros seguimos redibujando y seguimos con esta misma estrategia, fíjense que lo que nosotros tenemos particularmente ahora es una conexión en paralelo. Tenemos esta conexión en rojo, seguimos con la misma conexión en rojo, seguimos teniendo esta conexión en verde, ahora no tenemos más esta serie y seguimos teniendo la conexión en amarillo, ¿sí? Que nosotros seguíamos teniendo antes. Ahora lo único que me sucede es que está el paralelo, ¿sí? En este caso el paralelo es de tener particularmente CP, ¿sí? En este caso es una conexión en paralelo y lo que están en paralelo es C4, 7 y 6 en paralelo con C89. C8, 9 directamente. O sea que esto sería la suma de esos dos capacitores. Entonces, fíjense que en este caso tendría que agregar este valor, C89 0.5, todo esto por 10 a la menos 6, era el valor que nosotros no teníamos. Vamos a ponerlo ahí, ahora sí. 5 por 10 a la menos 7, C89, y si nosotros tenemos que hacer dos capacitores en paralelo, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer la suma. Vamos a redefinir esto, C4, 7, 6, 8, 9, es exactamente el capacitor C89 más el capacitor C4, 7, 6. Simplemente C4 y un valor que me quedó, dos puntos, C89, C89, C47, acá, 9 no, un 6. Perfecto.
Entonces, fíjense que este capacitor, así en paralelo, que sería la suma simplemente de esos dos capacitores, 1,16 por 10 a la menos 6. Y lo que nosotros vamos a pasar a tener ahora, ¿sí? Yo creería que es, tal vez nos quedaría las últimas dos reducciones de mis circuitos. Las últimas dos reducciones son simplemente series y paralelos de dos capacitores. Fíjense, C1, C5. Estos dos capacitores ya están unidos exactamente en uno solo de estos dos capacitores. Y acá tenemos C2. Tenemos exactamente los mismos, las ciertas conexiones que nosotros teníamos antes, solamente que lo que desapareció particularmente es el nodo verde. ¿Sí? Si desapareció el nodo verde porque ya no tenemos la conexión de C89 conectado con ese capacitor, lo que nosotros seguimos manteniendo es este nodo acá arriba en rojo y después el nodo amarillo que nosotros tenemos acá. Fíjense que ahora entonces la única conexión que nosotros tenemos acá es C2 y este capacitor C47689, que lo llamamos así directamente, ¿no? Entonces, esa conexión es una conexión en serie, ¿sí? Porque están dentro de la misma rama de estos capacitores, conexión serie, y entonces este sería el capacitor como mayor de todos, C2, 4, 7, 6, 8 y 9, es la compresión de todos esos capacitores, es C2 por C4, 7 puntitos ahí, y C2 más C4, 7 y todos los puntitos extras, así como simplemente de lo que estamos nosotros realizando. Entonces, C2 es uno de los capacitores que vale exactamente un capacitor, simplemente porque tenemos todavía recién uno de los valores. Y entonces lo que nosotros necesitamos armar es esta nueva capacidad que vamos a llamar C2, 4, 7, 6, 8, 9. Esto va a ser entonces el producto de C2 por el valor anterior, C2 por esta capacidad dividido la suma de ambas. Perfecto, 538 por 10 a la menos 9. Entonces, fíjense que la estrategia es bastante sencilla, pero es completamente efectiva. C2, vamos a colocar este valor. Es completamente efectiva en el sentido de que si uno es ordenado dentro de lo que está haciendo y uno es prolijo, es simplemente hacerla n veces esta estrategia hasta encontrar un circuito equivalente. Fíjense que después lo que me quedaría a mí para seguir asociando es estos dos capacitores ya están conectados en un solo capacitor, eso está en paralelo con esta capacidad que sería la capacidad de C5. C5 nosotros sigue valiendo una de las capacidades, es una de las capacidades que valen directamente 1, como para irlo resumiendo directamente el ejercicio. Entonces, si yo tengo estas dos capacitancias en paralelo, lo único que me quedaría a mí es armar esta capacitancia nueva, ¿sí? C2, 4, 5, 6, 9, 5, es la suma de C5 más este otro capacitor, C5 más el capacitor que nosotros teníamos acá. Sencillo, lo único que me va a quedar es sumar 1 a este capacitor, ¿sí? 538, lo único que me quedaría es el 538, me lo corre directamente un número más. Y después fíjense que lo que a nosotros nos queda es una última rama en serie, ¿sí? Cuando nosotros juntamos estos dos capacitores en paralelo, que es lo que acabamos de hacer, que sería sumar C5 que nosotros tenemos acá, lo que nos quedaría es armar la última rama en serie, que es el capacitor que nosotros tenemos acá al final de todo, ¿sí? Junto con este último capacitor C1 en serie. Entonces lo que nosotros tendríamos es C1, 2, 4, 7, 6, 8, 9, 5, la sumatoria de todos los capacitores, y esto particularmente sería la multiplicación de estos dos capacitores, que serían C1 por C2, 4, 5
Y una vez que tenemos armado esto, la multiplicación dividido, en este caso, la suma. Me falta un paréntesis acá, simplemente por si las dudas para ser ordenados. Entonces, si nosotros queremos resumirlo directamente a este problema, podemos encontrar, ¿sí?, el último de todos estos capacitores, ¿sí?, que sería el capacitor equivalente final, 6,06 por 10 a la menos 7 coulombs. No, faradios. Digo, era una unidad de... Entonces, una vez que uno tiene ya el circuito completamente comprimido, fíjense que acá yo comprimí varios pasos, voy a ponerle acá algunos puntos suspensivos porque lo hicimos así como rápidamente, pero uno podría seguir haciéndolo, ir asociando de a unos de los capacitores que uno va viendo hasta obtener esta capacidad equivalente que nosotros obtenemos, ¿sí?, al final de todo. Y después lo que nos quedaría es entender, siempre que uno que tiene este tipo de problemas, es ir entendiendo qué elementos están conectados en serie y qué elementos están conectados en paralelo dentro de nuestros capacitores. Porque con estos elementos que estén conectados en serie y con estos elementos que estén conectados en paralelo dentro de nuestros... dentro de nuestro problema, lo que nosotros podemos ir haciendo es calculando algunos parámetros extra dentro de nuestros problemas. Yo voy a hacer alguna partecita, algo así, como para entender cómo sería el problema de la compresión, que fue lo que hicimos nosotros recién, o sea, la comprimir un sistema de 9 capacitores a un sistema de un capacitor equivalente, ¿sí? Pero después cómo ir propagando esas cargas eléctricas, ¿sí?, y esos potenciales electrostáticos, cómo irlos propagando, ¿sí?, hacia arriba y hacia la descompresión de los problemas. Entonces, voy a proponernos hacer una sola cosa como para darle un cierre a la clase de hoy, dejarles un tiempo para que hagan preguntas. Voy a proponerles calcular el potencial de C5, ¿sí?, como para que sea una descompresión, tal vez un poquitito mínima, pero para que se entienda qué es lo que nosotros estamos haciendo en particular ahora. Entonces, nosotros vamos a necesitar dos pasos. Voy a hacer un gráfico acá auxiliar, que nosotros lo vamos a utilizar ahora, que sería el gráfico auxiliar de esta sucesión de capacitores equivalentes, en donde nosotros teníamos C1 en este capacitor, y lo que nosotros teníamos es este otro capacitor que tienen nombres infernales, C2, 4, 7, 8, 9, el resto de los capacitores equivalentes, pero descontando estos valores. Entonces, si nosotros quisiéramos ir a encontrar cuánto es el potencial y cuánto es la carga de C5, lo que nosotros necesitamos hacer en particular es encontrar primero cuánto sería el potencial electrostático en esta parte de este capacitor. Yo lo voy a marcar en rojo simplemente con dos líneas. Necesitaríamos encontrar este potencial electrostático. Pero para encontrar este potencial electrostático, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la carga del capacitor equivalente. Habíamos dicho nosotros que nuestra fuente de tensión tenía 10 volts, entonces vamos a asignar ese valor de B. B es 10. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la carga de mi capacitor equivalente, a esto no sé por qué le puse C1, vamos a ponerle CE, que lo llamamos así, C equivalente a este capacitor. Entonces, si yo quisiera encontrar la carga de mi capacitor equivalente, usamos simplemente la relación entre los potenciales y entre los potenciales y las cargas. Esperen que acá le puse carga eléctrica positiva y Coulomb se me muere de vergüenza directamente acá. Recuerden que para cuando estén haciendo las inducciones de las cargas dentro de los capacitores, el capacitor que esté, la placa del capacitor que esté conectada a la placa positiva de la fuente se va a cargar positivamente, y la que esté conectada a la placa negativa del capacitor va a estar cargada negativamente. O sea que lo que nosotros tenemos acá es una inducción de cargas dentro de este capacitor equivalente que tiene esta forma, sí o sí. Entonces, como la carga es la capacidad por la diferencia de potencial, puedo hacer C equivalente por B, y lo que nosotros tenemos es
la cantidad de carga total que nosotros tenemos en este capacitor equivalente. O sea, la carga total dentro de mi capacitor, ¿sí? La carga C equivalente, va a ser el mismo valor, 6,06 por 10, bueno, microcoulomb directamente, porque me quedaría las menos 6 directamente, microcoulombs. Como están conectados en serie el capacitor C1 y el capacitor C24, todos esos números que nosotros teníamos, recordemos nosotros que los capacitores que están conectados en serie tienen siempre la misma cantidad de carga, porque lo que sucede con estos capacitores es que la cantidad de carga no se crea ni se destruye, simplemente va operando por inducción. Operar por inducción quiere decir que esto se carga de la siguiente manera. La placa del capacitor C1 positiva conectada con la fuente se carga con estos dos signos positivos, ¿sí? Se genera adentro del capacitor un campo eléctrico, el campo eléctrico, ¿sí? Va a tener esta dirección y este campo eléctrico lo que va a hacer es, va a atraer carga eléctrica negativa de los electrones y de los modelos atómicos que yo tenga del conductor, o sea, de los electrones propiamente dicho, y atrae siempre la misma cantidad de carga. O sea, si esto vale QE, entonces esto también vale QE. Y entonces, si atraje carga eléctrica negativa a mi placa, a esta placa negativa de C1, lo que estoy haciendo es repeliendo también carga eléctrica positiva hacia esta placa de C2476895. Y si atraje carga eléctrica positiva, la placa que está conectada hacia el elemento negativo de la fuente va a estar cargado, ¿sí? Con carga eléctrica negativa. Entonces, fíjense que en este caso, esto es bastante sencillo, ¿sí? Uno puede encontrar entonces, a partir de estos dos cálculos, ¿sí? A partir de que, como están los dos capacitores en serie, la carga de mi capacitor C1 va a ser 6,06 microcoulombs. Es todo lógica esto. Y la carga del capacitor 2, 4, 7 y bueno, puntitos suspensivos, también va a ser 6,06 microcoulombs. Entonces, una vez que tenemos la carga de este capacitor, ¿sí? Si nosotros tenemos la carga de ese capacitor, lo que nosotros podemos hacer particularmente es encontrar cuánto vale el potencial de ese capacitor, ¿sí? Si nosotros queremos, lo que nosotros podemos encontrar es encontrar el potencial del capacitor 247, el potencial del capacitor 2476895, ¿sí? Como la carga de ese capacitor equivalente. Voy a ponerle también a ese capacitor, así ya nos queda como armado directamente. Entonces, la carga del capacitor 24 es igual a la carga del capacitor equivalente. Le puse un igual, no, así, juntos, perfecto. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el potencial del capacitor simplemente relacionando la carga y la capacidad, nosotros podríamos encontrar la diferencia de potencial, ¿sí? Que hay entre esos dos terminales. Y entonces, fíjense que de mi ecuación lo único que yo tengo que hacer para encontrar uno de estos potenciales es agarrar la carga y dividirla por la capacidad directamente que nosotros teníamos ahí. Entonces, agarro la carga, ¿sí? Que nosotros teníamos y la divido por la capacidad que nosotros ya fuimos calculando dentro de estos valores. Algo que ustedes pueden hacerlo para ir chequeando que uno no se manda ninguna de estas catrascas es chequear que estas diferencias de estos potenciales, ¿sí? Me sumen 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, yo necesitaría poder calcular el potencial del capacitor 1 y la tensión del capacitor C1 tiene que ser más sumada a esta otra capacidad. Fíjense que esta es una rama serie, tendrían que darme exactamente iguales. Entonces, fíjense que eso lo podría hacer como, voy a hacer esto también. La carga del capacitor C1 es igual a la carga del capacitor equivalente. Perfecto, y entonces puedo encontrar el potencial del capacitor C1 simplemente C1
como la carga del capacitor C1 dividido C1, que ya lo tenía calculado. Fíjense, 6,06 y 3,93, eso me devuelve, casi me devuelve, fíjense, 6 y 3, eso es un 9, pero acá tenés un 9 atrás, o sea, me estaría dando 9,999 directamente. Son los errores de redondeo que tiene nuestro programa de cálculo. Entonces, nos está dando que este potencial, o sea, el potencial de estos dos capacitores en serie me devuelve casi 10, particularmente, o sea que estamos haciendo bien los cálculos, es un mini chequeo esto que estamos haciendo. Y si nosotros quisiéramos calcular, que fue lo que nos propusimos simplemente, encontrar cuánto vale la carga del capacitor C5, nosotros ya encontramos cuánto vale la diferencia de potencial de este capacitor C5. Si nosotros encontramos la diferencia de potencial de ese capacitor C5, podemos encontrar cuánto vale la carga sin ningún tipo de problemas. Fíjense que entonces el potencial de este capacitor C5 es la misma, como estaban en paralelo estos capacitores, ¿sí? Que nosotros fuimos armando acá, es el potencial de este capacitor C5, es el potencial de todo este, es igual al potencial de VC24, 247, 6895, 647, 6895. Simplemente por estar en paralelos, o sea que el potencial del capacitor 5 vale 3,93. Si nosotros necesitáramos hacer algún tipo de cálculo, ya sea de carga o ya sea de energía potencial de nuestros capacitores, los podríamos hacer con este tipo de cálculo. La carga del capacitor C5 es simplemente un microcoulomb por este parámetro 3,93 volt. Y entonces hacemos eso. El potencial del capacitor 5 es igual a este potencial y entonces la carga del capacitor C5 es C5 por V del C5. 3,93 por 10 a la menos 6. Indistinto si uno quisiera calcular energías o cualquiera de otros parámetros, usamos las mismas técnicas de compresión y de descompresión de los parámetros, y lo que vamos haciendo en particular es simplemente ir calculando y ir asociando qué cosas están en serie, qué cosas están en paralelo, y cuando están en serie lo que se traspasa directamente de parámetro es la carga. Cuando están en paralelo, el parámetro que queda el mismo dentro de nuestros capacitores es el potencial. Entonces podríamos ir calculando de esta forma todos los parámetros, ¿sí? De nuestros capacitores. Eso, si quieren, se los dejo de tarea. El ejercicio estaba ahí. La tensión valía 10 volt. Todos los capacitores valen 1 microcoulomb y podrían particularmente irlo trabajando, ¿sí? De esa forma. Así que bueno, no sé, esto era lo que yo les tenía para el día de hoy. Si alguno tienen algunas preguntas con respecto a alguna de las cosas que hayan quedado de la unidad, las aceptamos ahora, y si no, directamente los dejo continuar con su sábado.